La epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice la Biblia: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Piense en un momento en esa declaración. Es una declaración breve, pero sumamente sustanciosa, sumamente importante. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y este versículo habla de varias cosas. Por un lado, obviamente, subraya la eternidad de Cristo, la permanencia de Jesucristo. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, los siglos de los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo Señor, el mismo que vino a este mundo y se encarnó, se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó con poder, el mismo que volverá otra vez. Jesucristo es el mismo que enseñó la palabra de Dios, el mismo que habló con autoridad, con poder, el mismo que demandó obediencia, el mismo que es, entonces fue, es y será el Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso quiere decir que cuando hablamos de Cristo, hablamos de alguien actual. Es decir, no hablamos de un recuerdo del pasado, no hablamos de una persona de la historia. Por supuesto, claro, subrayamos su historicidad. Es decir, Jesucristo nació de la Virgen María en un momento determinado de la historia, en un día y en una fecha determinada de la historia, en un periodo determinado de la historia. Sin embargo, es importante que subrayemos que en las Escrituras Jesucristo, el Hijo de Dios, o sea, Dios el Hijo, es presentado como siendo eterno. Es cierto que se hizo hombre, se humanó, entró en nuestra humanidad, entró en nuestra historia, pero Jesucristo es presentado en las Escrituras como eterno. Cuando uno lee, por ejemplo, el prólogo del Evangelio de San Juan, es decir, la primera parte, la introducción, si se quiere llamar de esa manera, del Evangelio de San Juan, eso es justamente lo que encuentra. Porque en el primer versículo, la primera declaración de Juan es: en el principio, y déjeme explicar que esta expresión se asocia con lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, cuando todo comenzó, traducen algunas Biblias, pero en todo caso, esa terminología, esa expresión en el principio alude a la eternidad, a una eternidad que no podemos sondear, que no podemos investigar. En el principio está hablando de la eternidad. Entonces Cristo es presentado como el verbo de Dios, el verbo con Dios, el verbo que era Dios en el principio. Quiere decir que este versículo habla de la eternidad pasada, si se quiere llamar de esa manera, de Jesucristo. Su historicidad, porque dice luego el versículo 14 que Él se hizo carne o se hizo hombre, pero luego también Él es el eterno, no solamente esa eternidad pasada, sino esa eternidad futura, desde el punto de vista del hecho del momento en que fue escrito el pasaje, y desde el punto de vista nuestro, Jesucristo. Si este versículo dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, está diciendo que hay una eternidad en Cristo pasada, que hay una historicidad en Cristo, momento en que se encarna, en que viene a este mundo, pero también hay una eternidad futura. Es decir, Él es el eterno presente de Dios. Entonces Jesucristo no es simplemente o no es alguien que existió, es alguien que existe. No es alguien que fue, es alguien que es. No es alguien que estuvo, es alguien que está. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y por lo tanto, hoy nosotros podemos tener una relación personal con Él, como la tuvieron los discípulos de Jesús, Mateo y Pedro y Juan. Bueno, hoy podemos tener una relación con Jesús y ser sus discípulos a través de la fe en Él, de la recepción de Él en nuestra vida.
Podemos ser sus discípulos, podemos tener una relación con Él, podemos tener comunión con Él, o sea, un vínculo de fe, un vínculo espiritual en la que nosotros, para usar la terminología de San Pablo, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Es un vínculo indisoluble que se da cuando usted cree en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, el mismo Señor, el mismo Salvador, el mismo Dios presente en nuestra historia y más allá de ella. Que Dios permita que usted y yo nos abracemos por la fe a Jesucristo y vivamos y caminemos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo permita, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.